Voy a empezar a grabar. Viste que todavía nadie se conecta. Eh, Voy a resolver el ejercicio del día de ayer que quedó pendiente. Y bueno, ayer quedó pendiente justamente un ejercicio de conducción de calor, pero en este caso era mediante ecuaciones diferenciales. En este caso lo que se va a ver después es, es justamente la conducción de calor en estado estable, pero por medio de resistencia. Es un método más fácil y más sencillo de... Entonces este ejercicio lo que nos dice es que tiene una esfera, tiene una esfera. Ya listo. Entonces lo que aquí dice es que se tiene una esfera, ¿ok? Y esta esfera se utiliza para procesamiento de alimentos. Dice que tenemos un radio aquí, exterior e interior, de 40 y 41 centímetros respectivamente. Es decir, de acá a acá, es el radio de 41 centímetros y de acá a acá es el radio de 40 centímetros. ¿Cómo lo explica la figura? Ok, ahora lo que nos dicen es que el agua que hay aquí debe mantenerse a 100 grados. Es decir, el agua que está acá debe mantenerse a 100 grados. Y para esto lo que se utiliza es una serie de resistencias, que se hacen con resistencias y se llama un calentador eléctrico, y que esta requiere un trabajo de 500 watts. Estas resistencias que están acá, lo que hacen es decir, ya, esto que está acá lo que hace es decir, ya, yo estoy aquí, te doy 500 watts de trabajo. Entonces, y para que ese calor tampoco se vaya, lo que hace es aplicar un aislamiento. El aislamiento se le aplica a la esfera, cosa que el calor evita que se vaya de cierta forma. Lo que ahora lo que se hace es que se dice, ¿no? Que prácticamente se toma como que el calor es pocamente despreciable y hay un 10% que se va de calor generado por el calentador, es decir, que el 10% del trabajo generado se va. Nos pide que expresemos la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la ecuación de calor unidimensional y nos pide que obtengamos la relación para la variación de la temperatura del material en ese recipiente, es decir, encontrar una función temperatura. Y por último, que encontremos cuánto puede proveer de agua este procesador de alimentos, este calentador, y el agua se mete agua fría a 20 grados Celsius. Listo, entonces, lo primero que hay que hacer en estos casos es, bueno, primero es definir, ¿no? En qué estamos trabajando y en qué estamos trabajando en una esfera. Por lo cual, como trabajamos en una esfera, lo que se debe hacer, bueno, es aplicar la ecuación diferencial de una esfera. Ese es literalmente el primer caso. Entonces, lo que hacemos es aplicar, un momento, lo que hacemos aquí es aplicar la ecuación diferencial de la esfera. Perdón, lo que hacemos aquí es esto, que sería dt a dr, directamente esta ecuación diferencial. Y esto debe ser igualado a cero. Porque estamos hablando de que no hay generación de calor y de que estamos en estado estable. Es decir, que la derivada respecto al tiempo es cero. Entonces, haciendo esto, nosotros sabemos que podemos integrar aquí por primera vez. Integramos esto. Vamos a obtener aquí un R2, que es un radio variable, por un dt ADR. Y esto tiene que ser igual a una constante C1. Ya. Entonces, con esto podemos seguir nosotros aquí derivando. Pero aquí es importante primero saber, ¿no? Aquí tener esto acá en cuenta, de que este de TDR, recordemos, como lo vimos en la clase, siempre nos da una condición de frontera, que por lo general es el flujo de calor por unidad de área.
Entonces, este TDR podemos también despejarlo aquí, tenerlo aquí con negro y tenerlo separado. Entonces, tenemos aquí va a ser el TDR, aquí va a ser T1 sobre R cuadrado. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola. Hola, hola. Hola, José, buenos días. ¿Cómo estás? Hola. Conectándome recién. Hola, ¿sí Ya. me escuchas bien? No. Sí, sí, te escucho. Ok, ya. Ya, a ver, ya que estás aquí, voy a repetir lo que estás haciendo. Listo. Ya he hecho, dale, gracias, te lo agradecería. Ya. Ya. A ver, lo que estamos haciendo en el ejercicio que ayer quedó pendiente, lo que decíamos es que teníamos aquí justamente un recipiente esférico que nos sirve para calentar agua. Esto se aplica para procesamiento de alimentos. Entonces, lo que decíamos es que este recipiente esférico tenía dos radios, el radio 1 y el radio 2, que están azul respectivamente, rojo y azul respectivamente, y cada uno tiene 40 y 41 centímetros de radio. Tenemos una conductividad térmica 1.5 y que esto se utiliza para calentar agua y tenerla a 100 grados Celsius. Entonces, obviamente para poder realizar esto lo que se aplica es tener una serie de resistencias que actúan como un calentador eléctrico. Estas resistencias lo que hacen es darte un trabajo de 500 watts. Aquí lo dice el ejercicio, no está el mouse. Entonces, obviamente para mantener ese calor lo que se aplica por lo general es un aislamiento de, de espumaflón o como ustedes quieran. Pero que sin embargo siempre se va a perder el 10% del trabajo aplicado o del calor generado por el trabajo que se aplica, es decir, el 10% de 500 watts. Aquí lo dice. El 10% del calor generado en el calentador se pierde a través del aislamiento. O sea, lo que te quiero entender es que de ese trabajo que tú estás aplicando, el 10% se va a perder. Listo. Nos pide que expresemos la ecuación diferencial, las condiciones de frontera para este caso, y nos dice que obtenga una relación para la variación de la temperatura en el material del recipiente. Es decir, nos pide una función temperatura que está en base, que está en función del radio. Y por último nos pide que evaluemos la temperatura en la superficie exterior del propio recipiente y que también determinemos cuánta agua a 100 grados puede suministrar este tanque de manera estacionaria si el agua fría entra a 20 grados. Es decir, el flujo másico del agua. Eso nos está pidiendo. Entonces lo que yo estaba haciendo era decir, bueno, lo primero que yo hago es expresar la ecuación diferencial para una esfera, que es esta, sin generación de calor y en estado estacionario es esta prácticamente. Y lo que yo hacía ahora netamente nada más era integrar una vez, cosa que me quedaba R2 de TADR es igual a C1. Ahora, yo sé que siempre tengo una condición de frontera extra, que esta condición de frontera siempre viene relacionada con el flujo de calor, que como ayer les expliqué en la clase, siempre está expresado con la derivada de TADR es igual a C1 por R2. Entonces, yo con esto siempre voy a tener una relación de flujo de calor. Entonces, esto sí yo siempre lo tengo aquí en cuenta. ¿Alguna pregunta? No, todo claro, José, dale. Listo. Todo Esto claro. aquí es R, esto aquí es R cuadrado, por si acaso. No quiero puse mal. Ya. Entonces, hasta ahí me había quedado. Entonces, aquí ya tengo un R cuadrado. Exacto. Ya, listo.
R cuadrado. Entonces, esa va a ser una de mis condiciones de frontera. Listo. Ahora, lo que yo podía seguir haciendo era seguir integrando esto, ¿no? Esto podía seguir integrándolo, y si lo sigue integrando, me iba a dar lo siguiente. Bueno, lo que tengo que hacer es primero despejar el R cuadrado, como lo tengo acá en negro. Y si yo integro esto, por ejemplo, si yo integro esto, me va a dar lo siguiente, ¿no? Me va a dar aquí ya tengo una función temperatura. Está dando problemas el puntero. A ver. Espera un momento. A ver, ya. Entonces, ahora sí. Entonces lo que decía, bueno, yo integro esto y lo que me queda aquí es una función temperatura. Entonces, esta función temperatura iba a ser igual aquí. Si le integramos esto, aquí automáticamente me va a quedar aquí un menos C1 entre R más un C2. Me queda esto, ¿no? Al menos C1 entre R más una constante C2 que yo tengo que hallar. Ya, esa es mi función temperatura. Esa es mi función. Ahora lo que yo tengo que hacer es hallar justamente estas constantes. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago con las condiciones de borde. Eso es lo que yo tengo que hallar. Entonces, eso es lo que tengo que hallar. Ahora, ¿qué condiciones de borde yo tengo? Ahora es lo que yo tengo que expresar, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me está diciendo, aquí me dice, ¿no? Bueno, aquí tengo la foto, aquí me dice que lo que me genera el calentador prácticamente son 120 grados en la interfase agua-calentador. Que el agua esté a 100 es diferente. Aquí lo que me dice el ejercicio en la imagen es que el calentador está a 120 grados cuando estamos en el radio R1, es decir, acá. Acá, si lo llegas a ver, estamos acá. Sí, sí, lo quiero. Entonces, cuando la temperatura está evaluada en R1, estamos a 120. Que el agua está a 100 grados es diferente. Entonces, ahí tengo la primera condición de borde. Y la segunda es la que te comenté. Podemos usar el flujo de calor. Entonces, aquí yo voy a dejar expresando mis condiciones de frontera o de borde. Entonces, aquí yo voy a dejar aquí que mi T evaluada en R1 es igual a 120. Esto lo voy a llamar por simplicidad T1. Y esto aquí lo voy a llamar T1 por simplicidad. ¿Ya? Y la otra condición de borde es la que les comenté, el flujo de calor. ¿Cómo escribo yo el flujo de calor? El flujo de calor siempre se escribe como Q minúscula, ¿ya? Un puntito arriba que significa respecto al tiempo, ¿ya? Y esto tiene que ser igual a menos K por dt sobre dx.
Listo. En este caso, perdón, dr o dx. No, aquí debe ser dr. Ya, disculpa que está muy feo, no sé qué le pasa a mi puntero hoy, pero bueno. Entonces aquí viene a ser dt a dr. Este dt de dr yo ya lo tengo, que es C1 sobre R2. Entonces lo que hago aquí es decir, bueno, entonces mi flujo de calor es igual a menos K por C1 sobre R cuadrado. Sin embargo, yo también sé que esto, y como yo les puse en las diapositivas, también se puede definir como el trabajo realizado sobre la unidad de área. Y el trabajo realizado ya me lo dan, que me dicen que eran 500 watts. Pero me decían que se perdía el 10%, por lo cual debe ser una ponderación, ¿no? 0.9, que es el 90%, por 500 watts sobre la unidad de área. El área de una esfera, ¿cuál viene a ser? En fórmula. Cuatro pi r cuadrado. Listo. Sin embargo, debemos definir en qué R estamos hablando. ¿Estamos hablando de R1 o de R2? ¿Estamos hablando de R1 o de R2? No se va la gráfica, que chequearla ya. Yo diría que R2 no. R2, claro, porque en R2 es donde se genera esa transferencia de calor. Exacto, sí. Entonces, aquí eso debe estar en R2. Entonces, El radio R2. aquí ya nomás dejando expresado sería aquí, ¿no? Menos K por C1 listo, aquí sobre R2 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual. ¿Cuánto es 500 por 0.9? 450. 450. Vamos a dejarlo así, ¿no? 450 Okay, sobre 4 pi R2. Al final, si se dan cuenta, yo nunca reemplazo el final porque eso nada más es reemplazar valores. Siempre les dejo señalado lo que ya tengo y nada más reemplazo. Entonces, esto debería ser, ¿no? Entonces aquí debería ser 4 pi R2. R2 al cuadrado. Ah, mira, si te das cuenta, esto se va. ¿Sí, no? Sí, sí. Entonces te queda aquí. Es igual a 450 entre 4, creo que eso se puede dividir, no sé. Es 225, vamos a darle 225 entre 2pi. Así está bien. Ahí vamos a dejarlo. Entonces ahí ya tengo mi otra condición de frontera. Entonces ya tengo yo dos condiciones de frontera, entonces tranquilamente yo puedo, ¿qué cosa? Despejar, ¿no? Entonces si aquí yo despejo C1, si aquí yo despejo C1, y despejo C1, ¿no? Entonces digo, bueno, C1 debe ser igual a 225 sobre 2pi K con negativo, ¿no? Listo. O sea, aquí debe ser igual a menos 225 2pi K. Ok, entonces ahí yo tengo mi primera, ¿no? Y acá, como les comentaba, ¿no? Yo aquí también tengo esta condición de frontera. Entonces, aquí 120C igual a T1. Lo voy a poner por acá para que sea mejor. Esto como debe ser mi función temperatura que está acá. Entonces,
lo voy a evaluar en aquí va a ser T1 es igual a C menos C1 sobre R más C2. Y desde aquí debe ser. O sea, aquí debe ser, no lo veo. O sea, aquí debe ser. Un momento que no puedo. Allá puedo ver. Listo, entonces, ahí está. Entonces aquí va a ser T1 es igual a menos C1 R1 más C2. Entonces, como ya tengo C1, puedo despejar C2. Entonces aquí va a ser C2 es igual a T1 más C1 entre R1. Y listo. Entonces aquí yo ya puedo coger con estas dos condiciones, puedo coger y reemplazar en mi función temperatura. Entonces mi función temperatura, que era igual aquí a TR, ahora va a ser igual. Recordemos que era menos C1 entre R, entonces aquí va a ser 225 2 pi por K por 1 sobre R. Esa va a ser mi primera función temperatura. Aquí debe ser más C2, y C2 que era T1 C1 más más... C1 sobre R1. Aquí nos queda la función temperatura. Listo, aquí nos queda la función temperatura. Y ahí ya tenemos exactamente todo. Listo. Entonces no sería nada más de aquí de tener esto. Tenemos T1, T1 120, tenemos R es el valor que nosotros ponemos, R1 que ya nos los da, y pues ahí prácticamente tendríamos todo, ¿no? Sí. Entonces el R que no tiene ningún índice, ese sería el R en el Que cual tú yo evalúas, claro. voy a medir la temperatura en tal Claro. lado, ¿no? ¿Verdad? Esta es tu variable, esta es la variable que a ti te La interesa. variable, exacto, sí. Ya, ok. Entonces aquí lo único que tú vas a hacer, porque lo que te pedía era, ¿qué cosa? Lo que aquí te pedía era, te pedía evalúe la temperatura en la superficie exterior del propio recipiente. Es decir, te lo pide aquí en R2. O sea, aquí lo que tú vas a hacer es meter en R2, y que es un valor que ya te dan, que es 41 centímetros, Ya, ¿verdad? que debe ser en metros, 0.41 metros. Esto lo metes acá, ya lo tienes acá. ¿Ya? Exacto, sí. Entiendo. Ajá. Entonces ahí ya tenemos la función temperatura. Ahora lo otro, ya para ir terminando este ejercicio. Nos dice, bueno, ya entonces aquí dice, también determine cuánta agua a 100 grados se puede suministrar desde este tanque de manera estacionaria si el agua fría entra a 20. Esto de aquí no es tanto estas ecuaciones, no es tanto de acordarse. A ver, ¿cuál debe ser el calor? El calor debe ser el mismo, ¿no? Que calculamos al principio. A ver, perdón. A ver, ¿cuál debe ser aquí, ¿cuál debe ser el trabajo o el calor? Debe ser el que suministra las resistencias. Ese es el que suministra. Entonces, aquí debe ser 500 por 0.9. Ese debe ser el calor que nos pide. Ahora nos pide cuánta agua a 100 grados puede suministrar de manera estacionaria si el agua entra a 20 grados Celsius.
Entonces, aquí la única fórmula que me relaciona esto es igual el flujo másico, una ecuación que ya les puse yo también, por el Cp, que es la capacidad calorífica, por el delta T. ¿Ya? Cuando siempre les pidan como que una relación de flujo másico, esto siempre es esta ecuación. Siempre es esta ecuación. ¿Ya? De hecho, esta ecuación la van a utilizar mucho más adelante, la van a utilizar más adelante cuando estemos hablando de sistemas concentrados y todo eso. Entonces aquí netamente yo sé que esto es aquí 450 dividido entre el Cp, el delta T. ¿Cuál viene a ser el delta T? La variación de temperatura de 100 a 20. De 100 a 20, correcto. A 100 ¿Y el Cp de dónde lo sacas? no, ¿Te lo dan o no te lo dan? no lo alcancé a ver. No, no te Pero, lo dan. sí lo dan, no. No, no lo dan. Ahora lo que uno No, tiene que hacer es el agua, no. es el agua, claro, pero ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura crees que sea? A 100, diría yo. ¿Ya? Pero le está diciendo que entra, que está a 100 y le estás metiendo 20. Como lo estás enfriando entonces. Sí, pero tú, Igual la ¿a qué temperatura. temperatura tú crees que deberías coger? ¿A 100? ¿A 20? ¿A 80? Diría que la temperatura de equilibrio, pero ¿cómo lo tengo? ¿O no? Debes sacar una temperatura promedio. Siempre. Cada vez Entonces que a ti sería te... 80. Cada vez que... No, una temperatura promedio. ¿Cuánto es una temperatura promedio entre 100 y Ya 20? 60 entonces, ¿no? 60. 60, sí. Entonces, y esto, para que los que estén viendo la clase después se lo graben. Esto es así siempre. Cada vez que a ti te den esto, como dos temperaturas de cierto líquido, siempre tienes que ir a las tablas con la temperatura promedio. Siempre. Promedio. Y de hecho esto lo van a aplicar mucho, mucho en otros, cuando estoy viendo convección externa y convección interna. Porque siempre ustedes van a tener estos tubos con temperaturas de entrada y salida diferentes. Ustedes tienen que ir con la temperatura promedio de las tablas. Entonces ustedes Ok. van acá a la tabla A9, que nos da la propiedad del agua saturada, porque nos dicen que era vapor sobre vapor saturado, creo que nos decían. Pero tienen que ir a la tabla 9. Entonces lo que ustedes van y dicen, bueno, entonces yo voy acá y tengo que ir si era 100 y 20, será 120. Y 2 para 2 es 100, es 0,60. Claro. Entonces van acá y aquí debe estar acá. Debería estar acá. Entonces estamos a 60, vamos acá, queremos el calor específico, que es el Cp, y esto debe estar aquí en vapor, ¿no? Porque dice que está sobresaturado. Entonces debe estar en vapor. Entonces, ¿cuánto viene a ser en vapor? 1916. Creo que sí. 1916. Es Entonces ahí 1916. nosotros ya tenemos justamente lo que necesitamos. Ok. ¿Ya? Apoyamos con la Entonces ya tabla con entonces. eso. Tienes que ir a la tabla siempre. Eso está en el apéndice del libro, por si acaso. Entonces siempre van acá, entonces van acá y dice, bueno, vamos a 1916. Entonces, nada más tienes que coger y decir, bueno, vamos acá. Y ya tenemos el CP y eso sí lo podemos ir calculando. Entonces, sería que el flujo másico, que será el flujo másico, debería ser igual. ¿Cuánto sería aquí? Sería 450 entre... Miremos las 50. unidades, creo que están iguales, ¿no? Creo que está en joules. Ya te aviso. Entonces debe estar acá. El CP está en 6 en joules, entonces no hay problema. O sea, aquí está 1900... ¿Cuánto era? 1916 1916. por 100 menos
20, que era la diferencia de temperaturas. Es decir, si tienes la calculadora debería ser 450 entre 1916 por 80. Y aquí nos da uno de 2.93. Aquí está, ¿no? 2.93 por... Si está bien, no, sí. Déjame ver por si acaso. No, está bien. Sí está bien. Por 10 a la menos 3 será aquí kilogramos por segundo. Esta aquí sería tu respuesta. Entonces sí, así debería ser. Entonces sí está. 4.500 por 0.9, la diferencia de temperaturas y por el calor específico. Entonces, si eso lo pasamos, será prácticamente 2.3. Ajá, está bien esto. Sí, está bien. Ya. Ese debe ser aquí tu flujo máximo. Entonces, esa prácticamente sería la respuesta de todo esto. Ahí está. ¿Alguna pregunta referente al ejercicio? No, todo claro. No sé. Sí. Listo. Entonces, ya voy avanzando con la clase. Ok. Ya. Ahora sí. Lo que hoy vamos a ver es justamente ya no mediante ecuaciones diferenciales. De hecho, eso es muy, muy molestoso. Ya. Esto lo vamos a ver con algo llamado método de resistencia. No sé si ya lo viste o lo han visto, pero está en el libro, en el capítulo 3, y ahí dice método de resistencias. Y hoy nomás vamos a avanzar hasta el método de resistencias en serie. El día de mañana, la próxima semana vamos a ver en paralelo y ya también en tubos y ¿cómo se llama esto? Y en esferas. La verdad es muy sencillo, creo que es la parte más sencilla. Ya. ¿Ves la pantalla? Sí, dale, se ve, se observa. Listo, entonces, como te comenté, ¿no? Hoy vamos a ver transferencia de calor por conducción en estado estacionario. Ya. Prácticamente todo esto de resistencia, esto es lo que les acabé de comentar, viene de la transferencia de calor por conducción en estado estacionario. Déjame, a ver cómo hago. Acá está, listo. Ahí está. Entonces comenzamos. Primero, para que hacer un recuerdo, ¿no? Lo que hemos estado nosotros haciendo es prácticamente hacer una ecuación diferencial de la ecuación de conducción de calor. Y siempre deberíamos tener condiciones de frontera y todo eso. Sin embargo, Silvio, ¿no? Nosotros no tomábamos en cuenta, bueno, nosotros lo que hacíamos era decir, bueno, nuestra ecuación aquí no depende del tiempo, es decir, que esta función temperatura no depende del tiempo, o sea, esto se transformaba en esto, ¿sí o no? Correcto, la R, sí, la razón. Ya. Entonces, ¿por qué hacerlo mediante ecuaciones diferenciales si podemos hacerlo mediante otra forma, que es más sencillo? Si no depende del tiempo, esto no está variando, entonces lo que podemos hacer es justamente un método más sencillo para evitar hacer ecuaciones diferenciales. Y de hecho es más rápido y da buenos resultados. Entonces, decimos, bueno, pero si no depende del tiempo, estamos en condiciones estacionarias. Ah, ya, chévere. Entonces, podemos ver esto como la transferencia de calor en cierta dirección. Mira aquí, por ejemplo, de esta dirección en 0 en X a X positivo, ¿no? Por la diferencia diferencia de temperatura, estamos en 20, vamos a 3 grados. Entonces, sabemos que la transferencia de calor es una cantidad vectorial. De hecho, esto lo pueden ver ustedes en el libro. Ahí lo dice. Y el signo lo que nos dice es decir, bueno, el signo está yendo hasta hacia este sentido. Exacto. Ajá. Obviamente por termodinámica.
Entonces, como aquí dice, la transferencia de calor en cierta dirección, es decir, digamos en dirección X positivo, es impulsada por el gradiente de temperatura. ¿Cuál es el gradiente de temperatura, Silvio? Era este, ¿no? Este es el gradiente de la temperatura. ¿Y eso está en qué dirección? En X positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, asumamos que la temperatura acá es constante y no va a ir variando referente a la posición? O sea, tú dices, toda la pared en esta parte está a 20 grados. La distancia Asumamos está. que, claro, o sea, asumamos que la temperatura no está variando en función de la distancia de la pared. Correcto. Ok. Y tampoco está variando en función ¿de qué? Del tiempo. Entonces es mucho más fácil hacer algo. Entonces cuando no varía respecto a la distancia y no varía respecto al tiempo, podemos sacar algo mucho más fácil. Entonces, y si también va en una sola dirección, por ejemplo en X positivo, y solo va en una dirección, la transferencia de calor, es decir, ignoramos la transferencia de calor en Y, por ejemplo, y en Z decimos que es despreciable, pues podemos decir que la transferencia de calor es estacionaria y unidimensional. ¿Entendido eso? Sí, sí, Listo. entendido. Entonces, si es estacionaria y unidimensional, esas ecuaciones las podemos sacar referente a una sola variable. Un rato. Entonces, vamos un poco deduciendo esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Decimos, bueno, si en este caso ves esta imagen, ¿no? Esta imagen nos dice que la transferencia va en este sentido, va en X positivo, ¿no? Aquí está. No sé si se vería ver. Entonces, lo que yo voy a decir, bueno, es qué cosa, que el calor que entra por esta parte menos el calor que sale por acá tiene que ser igual a qué cosa, al cambio de energía, en la pared respecto al tiempo. ¿Sí o no? Porque la pared en un principio tiene una energía, ¿no? Dice, bueno, yo tengo mi energía Y, por ejemplo. Pero una vez que ingresa y sale calor, debe haber un cambio de energía respecto al tiempo. Eso es en condiciones transientes. ¿Sí, no? Entonces aquí decimos, bueno, el balance de energía en la pared es esta, ¿no? Sin embargo, ¿qué significa un sistema estacionario? Que las propiedades no van a cambiar respecto al tiempo. Entonces, ¿esto qué se va a hacer? Cero. Cero. Entonces, esto se hace cero. ¿Y qué nos queda? Que el calor que entra es igual al calor que sale. Es igual, es decir, que esto está de manera constante. No va a cambiar, ¿correcto? Así Y es. nos queda. Entonces, la razón de transferencia de calor a través de la pared es constante. Constante. Ah. ¿Te acuerdas cuál es la ley de Fourier? Esta, ¿verdad? Esa es la ley de Fourier. Ok, Entonces, sí. si es constante, yo te pregunto, mira, ¿qué pasa si yo hago esto? Digo, la ley de Fourier me dice que el calor es igual a qué cosa, a menos K por el área, por el gradiente de temperatura. Y digo, es constante. Entonces yo digo, bueno, entonces resolvamos esta ecuación diferencial. Pasamos el de X acá. ¿Sí o no? En vista de que el calor es constante, esto sale como una constante, no como un número, y nada más vamos a integrar de X. ¿De dónde a dónde? De 0 a dónde? A la distancia L, ¿verdad? ¿Y a temperatura dónde vamos a integrar? Pues de la temperatura 1 a la temperatura 2 en la otra pared. ¿Correcto? Sí, listo, sí. Entiendo. Y ahí está. Nos queda esto. Ya. Entonces, nos queda esto al final. Entonces aquí tenemos que el calor conducido por la pared es igual es igual a menos, bueno, aquí ya no va el menos por si acaso, aquí diré el más. Ahí me confundí. O sea, aquí debe ser igual a la, co- al- a la conductividad térmica por el área, por la diferencia de temperaturas entre el espesor. L es el espesor.
Y eso está en watts. Listo, entonces, ya llegamos a una ecuación. Entonces, ya con esto, Silvio, podemos ya comenzar a ver qué es resistencia. Entonces, aquí lo que yo te quiero entender ahora, mira, es si te das cuenta en cómo varía la temperatura. Varía de forma lineal, ¿sí o no? De Y una si te das manera. cuenta, mira, ¿tú qué crees que te ofrezca el grosor de una pared? A más grosor, ¿qué te ofrece? Menor Transferencia. transferencia de calor. Entonces, ¿tú qué crees que el grosor puede actuar? Puede actuar como un impedimento, ¿sí o no? Claro, también sí. Dependiendo de la longitud. Y si yo cojo y te digo, mira, esto que está acá es lo mismo que esto de acá. Te pregunto, ¿esto es lo mismo que esto? La parte de ¿Sí, abajo, no? no. Sí. Porque yo nada más pasé a dividir esto acá. Y si esto lo voy a poner acá, te va a quedar igual. Entonces, y este número que está acá, yo lo puedo llamar como la resistencia que te ofrece la pared o el material al paso de temperatura. Ahí viene el concepto de resistencias térmicas. Entonces, habíamos quedado en esto, y yo te digo, ya, entonces podemos arreglarlo, nos queda T1 menos T2, es decir, la diferencia de temperatura, sobre R. R es la resistencia térmica que te ofrece el material por conducción. Entonces aquí ya nos queda a nosotros L sobre K, y esto en qué grado, esto qué unidades está, unidades de temperatura sobre unidad de trabajo. Perdón, unidad de potencia. Unidad de potencia. Entonces sabemos que ahora, mira, ahora sabemos que por conducción una resistencia siempre va a ser L sobre K por A. Lo que te quiere decir aquí es que a mayor espesor, mayor resistencia. Sin embargo, a mayor conductividad térmica, menor resistencia. También a mayor área, normal a la transferencia de calor, Menor menor resistencia. resistencia. Ya. Y es por eso que te digo, y esto lo puse importante, ¿por qué? Porque la resistencia térmica de un medio depende de qué cosa, de la La configuración configuración. geométrica, es decir, de L y de A, y de las propiedades térmicas del medio, es decir, de K. La temperatura. La variación. También sí, pero ahora nada más estamos hablando de la resistencia, o sea, de esto de acá. Ok. Listo. Ya, entonces, mira Silvio, esto que está acá, tú sí viste electricidad, ¿no? ¿O has visto electricidad? Sí, sí. Entonces, esto que está acá, ¿a qué se parece? A los dichosos circuitos, ¿no? Tú tienes a veces un circuito, aquí tenías uno, por ejemplo, aquí tenías otro, y aquí, por ejemplo, cerradas el circuito. Ya. Entonces, esto aquí es una resistencia en serie, y estas acá, que son resistencias en paralelo, ¿sí o no? Entonces, Sí. lo que hace esto honor al nombre es como que lo hace parecido a la resistencia eléctrica. Entonces, esto es homólogo a esto de acá. Y ahí es donde tenemos ya este concepto de resistencia. Entonces, te voy adelantando un poco. En este tipo de resistencia, nosotros siempre vamos a tener resistencia en serie y resistencia en paralelo. Resistencia en serie es cuando tenemos sólidos con varias capas. Entonces, este es un sólido 1, este es un sólido 2. Entonces, aquí tenemos la resistencia del Único a sólido 1 continuación. y la resistencia del sólido 2. Y también los podemos tener aquí, por ejemplo. Aquí. Sólido 1, Ok. sólido 2, y digamos que la transferencia de calor va en este sentido. Entonces, ahí obviamente, ¿cómo sería? Tac, 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 por ejemplo. Ok. O sea, aquí está la resistencia del sólido 1 y la resistencia del sólido 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa Sí. cuando hablamos de resistencia térmica por conducción. Ahora,
Te pregunto, ¿nosotros solo tenemos conducción o que también tenemos? Yo creo que solo conducción, ¿sabes? ¿O no? ¿Qué pasa si yo te digo aquí, yo tengo aquí una pared de mi casa, Ya. este es el sólido, ¿no? La pared. Y aquí yo tengo aire a temperatura de 25 grados. Entiendo. Te pregunto, ¿va a existir aquí solo conducción o también convección? Y ahí habría convención de convención. Entonces, ¿tú también crees que podamos derivar una forma de resistencia térmica por convección? Creo que sí, se Por- debería poder. Porque esto es como que viene aquí el calor y dice, aguanta, me choco con la pared. Entonces, aquí hay Exacto. una pequeña resistencia. Entonces, mira, ahí también tenemos resistencia térmica por convección. Entonces, ya para hacerlo más sencillo, más rápido, decimos, bueno, aquí tenemos transferencia de calor por convección a una superficie sólida, el sólido que te digo. Tenemos un Transferencia. área, el área viene a ser el área superficial normal a la transferencia de calor, es decir, Ok. esta que está acá, esta, esta que está acá. Entonces eso lo ponemos como A sub S. La temperatura de superficie viene a ser la que está acá, la que te indican, la temperatura del fluido y el coeficiente de película. ¿Qué es el coeficiente de película? El coeficiente de convección. O sea, lo voy a llamar de esa forma. Ya, ok. Entonces, ¿cómo es mi transferencia de calor por convección? Ley de enfriamiento de Newton. H a S, diferencia de temperaturas. Entonces, esto lo pueden expresar como diferencia de temperaturas entre la resistencia de convección. ¿Qué es la resistencia de convección? 1 sobre el coeficiente de película por el área superficial. Y ahí está, mira, entonces mira. Sale por convección el calor y aquí ofrece una resistencia porque el calor viene así. El calor dice, bueno, mira, por ejemplo, aquí te ponen un diagrama. Entonces aquí tenemos un T infinito 1, ponle aquí. Entonces vengo acá, aquí y paz, caigo acá. Listo, chévere. Aquí tengo una resistencia, donde llego a un punto tengo una resistencia, aquí tengo un punto. Exacto, sí. Entonces digo, ya esta es resistencia por convección. Ahora, yo lo que paso a través del material, tengo también una resistencia material, ¿no? Porque los materiales ofrecen resistencia. O sea que tengo una resistencia por conducción. Conducción. Y a lo que salgo a través del medio ambiente tengo otro punto. O sea, aquí también tengo otra resistencia. ¿Y cuál sería? Por Convención. convección, Sí, a una temperatura T infinito 2. exacto. Ah, entonces si yo quiero hacer esto como un diagrama, te lo voy aquí spoileando un poco. ¿Cómo sería? Sería aquí T infinito 1, resistencia de convección, ¿sí o no? Exacto. Sí. Convección 1, voy a poner aquí, convección 1. Aquí tengo la temperatura S1, ¿no? Porque tengo la temperatura en esta cara. Y ahora tengo la resistencia por conducción. Así es. La temperatura T sub S2, pongo aquí T sub S2. Y aquí tengo otra resistencia por convección. Aquí no me casó el espacio hasta llegar a T la infinito. temperatura del aire en esta parte de acá. Ok. Entonces aquí yo que tengo resistencia por conducción, resistencia por convección otra vez. Convección 2. Si me estás cachando lo que te quiero entender. Ah, sí, sí. Te capto la idea, sí. Entonces, ese es el pequeño spoiler que te. Entonces, mira, aquí tengo mi resistencia por convección de 1 sobre HS para convección, ¿no? Como te acabé de decir. Ok, dale. Entonces, ahora ya vimos conducción, Convección. convección, ¿qué nos falta? Radiación. Radiación. La radiación es un poquito más complicada, la verdad te va a complicar mucho la vida. Eh, pero por eso es que casi no se lo utiliza y de hecho se la desprecia o se toma un H combinado. Yo voy a explicar por qué. Ok, ok. Entonces, mira, la radiación siempre está. Siempre está. Como ayer les expliqué, la radiación siempre va a estar presente en cualquier cuerpo. ¿Ok? En cualquier cuerpo que esté por encima del cero absoluto. Sin embargo, la radiación es bastante significativa cuando estamos hablando de gases.
porque estamos hablando de un efecto volumétrico, ya les expliqué eso. En gases la radiación es muy fácil, porque es un efecto volumétrico, casi no ofrece resistencia. Digamos, o sea, digamos, la radiación no tiene dificultad para entrar a un gas o salir de un gas. Por eso en gases la radiación es bastante significativa. Entonces, usando la ley de Stefan-Boltzmann que yo les expliqué, tengo esto, ¿no? Esto que era la emisividad de un cuerpo, la constante de Boltzmann, el área superficial, y aquí era la diferencia a la cuarta de las temperaturas del cuerpo y de los alrededores. Con esto no estoy hablando de la temperatura del fluido, sino del alrededor. Esto no es esto, es diferente. Es diferente. Por ejemplo, a veces te ponen ejercicios así, que tú los puedes ver en el libro, y aquí tienes el sol. Entonces el sol, aquí te ponen que está, por ejemplo, el alrededor que está el sol a 20 grados. Entonces tú dices, ya, me está irradiando. Pero es Sí. diferente la temperatura del fluido. Son cosas diferentes. Ok. Entonces, pues aquí pongo temperatura alrededor. Entonces, si yo esto vengo y lo arreglo de cierta forma, mira, me quedo otra vez. Este H radiación es prácticamente la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann. Y la emisividad depende del material. Ok, listo. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, aquí tenemos esto. Y aquí lo que podemos nosotros ver es que mira, aquí, la resistencia y también aquí podemos ver también que el H de radiación depende intensamente ¿de qué? De la temperatura. Porque está la cuarta, o sea, eso depende mucho de eso. Claro, sí. Entonces, es una conclusión que podemos llegar. Sin embargo, siempre las transferencias por radiación complican las cosas. ¿Por qué? Porque por lo general tú la tienes. Y cuando estamos hablando de convección, por ejemplo, tú dices, bueno, aquí hay conducción, y dices, bueno, aquí yo salgo, y aquí, como te digo, no, aquí tú tienes tu temperatura del fluido, y aquí tú tienes tu temperatura a los alrededores. Entonces, lo que suele pasar es que en vez de ir en serie, van en paralelo, porque es lo lógico, ¿no? No es que van seguidas una de otra, sino que son prácticamente del medio. Entonces dicen, esto es por convección y esto es por radiación. Entonces lo que va a hacer es complicarte el ejercicio, porque aquí tienes que, mira, manejar T a la cuarta, T a la cuarta, y cuando tú quieras, digamos, despejar algo, tienes que hacer mucho manejo algebraico, actualización, a veces meterte cosas. Entonces va a complicar mucho. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer por estas complicaciones de que están en paralelo? Se suele hacer y decir, bueno, cojamos un H combinado. Este H combinado, tú nomás lo vas a meter en convección. Y va a ser igual a la suma del H de convección más el H de radiación. Y solo vas a trabajar con la ecuación de convección, es decir, esto de acá. Diferencia de temperaturas por el área. Y aquí va a estar tu H combinado. Hay veces ejercicios que te dicen, tienes un H combinado de no sé cuánto. Entonces tú nada más este H combinado lo tomas como si fuera en esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser mi H combinado, mi esto y mi esto. Y esto lo metes acá. ¿Entendido? Eso es más para que no lo hagas. Y hay veces que te dice desprecia efectos de radiación. Entonces, por lo cual, esto ya no hay. ¿Ya? Entonces, hasta el momento hemos visto ya lo que son las resistencias térmicas por radiación. Radiación, conducción y convección. Entonces, como te comenté, te hice el pequeño spoiler, nosotros tenemos también mecanismos de calor simultáneos, y eso yo lo expliqué el día de ayer. Entonces, como existen mecanismos de transferencia de calor simultáneos, podemos hablar de una red de resistencias térmicas. Entonces, antes de avanzar, ¿alguna duda referente a estas diapositivas? ¿Nada? Ahora no sabes, ahora no. Con la revista más leo con más detalle puede ser. Estoy viendo y entiendo todo hasta ahora, ¿no? Con los ejercicios. Ya, ok.
Entonces, avanzo. Y aquí está. Entonces, mira, aquí es interesante porque esto se comporta así, mira. Prácticamente aquí la temperatura se comporta asintóticamente en T infinito. Si te das cuenta, ¿no? ¿Sí? Y cuando ya estamos en los alrededores cercanos al sólido, comienza a bajar. Obviamente porque hay un intercambio de temperaturas. Asumiendo obviamente que esto sea mayor a esto, sea mayor a esto y sea mayor al T infinito 2. O sea, asumiendo que esto sea mayor a esto. Entonces, lo que hace siempre el comportamiento aquí del gradiente de temperatura siempre es así. Asintótico aquí comienza a bajar y varía de forma lineal. Varía de forma lineal. Vuelve a ser asintótico y vuelve acá. Ese es. Aquí el gradiente es lineal. Listo. Aquí es lineal. Entonces, listo. Ahora. Entonces, ¿qué esta imagen qué nos da a entender? Que, o sea, recordemos, ¿no? Que el calor en esta parte es constante. Entonces, esta imagen me va a entender aquí que la razón que entra por calor de convección tiene que ser igual a la razón de calor por conducción y tiene que ser igual a la razón de calor por convección que sale. ¿Correcto? Entonces, es aquí lo que tenemos. Entonces, la razón de convección hacia la pared debe ser igual a la razón de conducción en la pared, y esto tiene que ser igual a la razón de convección desde la pared al medio. Eso nos va a entender esto. Okay. ¿Ya? Sí, sí. Y aquí tenemos el siguiente. Entonces, mira. Aquí ya podemos hacer diferentes ejercicios y por ejemplo aquí. Voy a borrar esto de acá. Entonces, mira, T infinito 1 menos T1 es la de acá. Y esto es igual a R de convección. Entonces, tú solo con esto, por ejemplo, ya puedes sacar la transferencia de calor. Y tú con la transferencia de calor, tú puedes sacar cualquier temperatura. Puedes sacar T2, T infinito. Entonces, imagina que acá a ti no te den T2. Pero si tú ya tienes esto, ya puedes sacarlo. O imagina que no te den T2 ni T1. Entonces, tú puedes, por ejemplo, trabajar con T infinito 1 menos T infinito 2 entre todas las resistencias que están entre estos dos. O sea, esto. Entonces, tú cada vez que tengas el calor o la transferencia, mejor la transferencia de calor, siempre vas a poder sacar las temperaturas. Siempre. La cosa es hallarlas. Entonces, mira. Entonces, bueno, estoy acá. Entonces yo también puedo decir, ¿qué pasa esto? Entonces, al final, lo que hacemos nosotros es las partes parciales, ¿no? De aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Pero como sabes, también podemos hacerlo de forma global. Y es esto de acá. Y eso es lo que pasa. Entonces, aquí está tu esquema de resistencias en serie. Bueno, aquí no es en serie, pero aquí tenemos nuestro esquema de resistencia. Y mira aquí lo que pasa, ¿no? Tenemos T infinito 1 desde acá hasta acá. Sin embargo, ahora sí van a estar, ¿qué cosa? Todas las resistencias involucradas en el denominador. Ya. Por eso aquí es muy importante siempre hacer tu diagrama de resistencia. Siempre es importante hacerlo. Si no lo haces, créeme que el profesor te va a bajar puntos. Y muchos. Gracias por el dato. Hecho. Y mira, este es el diagrama que te digo. Ok. Entonces, analízalo, vámonos viendo. Entonces, mira, dice T infinito 1, el calor pasa y pum, se choca con convección. Con la pared, ok, sí. Ahora sí, estoy a temperatura de la pared, ahora voy con conducción. Digo, ya. Entonces tengo la resistencia de la pared por conducción. Ahora choco acá, temperatura 2, y automáticamente salgo y tengo resistencia por convección. Convección otra vez, sí, así es. Y aquí ya me choco con la temperatura del fluido. Entonces, esa es tu red térmica. Listo, se entiende claro. Y ya con esto podemos ir a la última. Ahora mira, es válido, ¿no? Decirte, ya, pues esto es una sola pared. ¿Qué pasa si esta pared es de un material
Y yo que tengo por ejemplo, un aislamiento que también funciona como pared y es un material 2. Entonces, es decir, bueno, entonces tengo dos materiales pegados. Entonces deben haber más resistencias y es válido, ¿no? Entonces es un poquito más intuitivo esto. Entonces, paredes planas de capas múltiples. Entonces, si tú ves acá, tengo pared 1 y pared 2. Ok. Es exactamente lo mismo hasta el momento, ¿no? Vas por acá y ahora lo que pasa es que te chocas con otra resistencia, entonces tú vas a tener una resistencia extra, que va a ser de la pared 2. De la pared 1, convección y convección 2. Entonces, si tú tienes aquí, por ejemplo, 3 paredes, ¿qué tienes que poner? Otra resistencia más. Si tienes 4, 4. Entonces, si tienes n paredes, es tener n resistencias. Entonces, aquí te digo, ¿no? A menudo se encuentran paredes que constan de varias capas de materiales diferentes, es decir, que son paredes compuestas. Entonces, la resistencia a la conducción de cada pared es LK conectada en serie. Obviamente el K va a variar, ¿no? El K depende del material. Entonces, aquí como te dije, ¿no? Entre acá y acá. Y lo que decimos, bueno, tenemos R de convección, R de conducción 1, R de conducción 2 y R de convección 3. Si tenemos N paredes, pues van a haber N R de conducción. Listo. Aquí puse, uy, aquí escribí mal. Aquí es planas con S. Ya. Entonces, mira, aquí tenemos el mismo ejemplo. Tú puedes hallarte uno, como yo te dije, ¿no? Mientras tú tengas aquí la transferencia de calor, tú puedes hallar cualquier temperatura. Si tú, por ejemplo, tienes T infinito y no tienes T1, despejas y tienes T1. Si aquí tú tienes, por ejemplo, T infinito y no tienes T2, ¿qué haces? Despejas T2, pero ya con las dos resistencias que están involucradas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ahora hallar T3 y tienes, por ejemplo, T infinito 1, debe ser prácticamente así. Entre esta resistencia más esta resistencia más esta resistencia, por ejemplo. Y esto sería igual al calor. Entonces, ¿qué haces? Si tienes esto, tienes esto, y tienes esto, y tienes esto, despejas T3. Ok. Que es lo mismo también decir que tú también lo puedes coger en este sentido. Entonces, mira, tienes esto. O sea, si tú tienes T2, puedes hallar T3. Si tú tienes T infinito 2, puedes hallar T2. Si tienes T infinito 2, puedes hallar T1. Ya. Entonces, esto es nada más de ir jugando Una con lo serie, que... sí. Claro, tú puedes ir en este Bajando sentido que o tenga ir en pues. este sentido. O Ok. si también tienes estos de acá, puedes hallar estos de acá. O sea, esto ya es Exacto. jugar con lo que tienes. En medio tengo que mover tanto izquierda como derecha. Entonces, mira, aquí la transferencia de calor ya de forma más matemática, lo que te dice es que tienes en la posición I menos la posición J, entonces vas a tener tú las resistencias totales entre las posiciones I y J, que es lo común, ¿no? Sí, ¿se entiende? Listo. Hasta ahí acabamos lo que es resistencias térmicas. Ya tenemos dos ejercicios para hacer, creo que no sé, ya se nos va el tiempo, y podemos ir avanzando. Entonces, hagamos solo un recuerdo. Entonces, lo que vimos la ecuación de calor para estado estacionario, integramos eso. Entonces ya con esa integración tuvimos una fórmula ya directa. Entonces aquí ya no debemos aplicar ecuaciones diferenciales. Aquí lo obtuvimos, ¿no? Aquí está. Entonces ya con eso nosotros decimos, bueno, entonces también existe el concepto de resistencias, que está acá, por conducción, por convección, por radiación, y ahí hablábamos de redes térmicas. Como hablábamos de redes térmicas, también estábamos hablando pues podríamos hablar de sólidos que estén unidos unos a otros, pensando que tienen un contacto perfecto. Y listo. Entonces tenemos el primer ejercicio. Okay. ¿Puedes tomarle foto o algo? Uy, a ver, déjame compartir la otra Está subido pantalla. en el Teams, ¿no? Ya. Es que el ejercicio del Teams puse otros que no eran del tema. Entonces por eso Ah, estos ya. son nuevos. Ya, no, Estos no. ya los voy a subir.
Sí. Ahí sin querer puse, digamos, series en paralelo en serie y paralelo, entonces, como todavía estoy estudiando eso, para no confundir a los demás. Entonces, Ok, listo. Ya le tomé la confirmo foto. aquí. Ya. Ya. Déjame tomar captura de esto. Un rato y vamos a trabajar con esto. Ya, ahora sí, déjame compartir esto. Ya, ahí está. Entonces, míralo, analízalo, léelo y dime qué crees que puedes hacer ahí. Construye la pared de un refrigerador. Mientras voy a ver un vaso con agua, ya vengo. Ok, dale. Ya, listo. Entonces, lo que nos dice es que estamos nosotros haciendo la pared de un refrigerador y queremos poner un aislamiento, obviamente, para que aísle el frío, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que tenemos capas metálicas de 1 milímetro de grosor, que son las que están en gris, con 15.1 watts sobre metro por grado Celsius de conductividad térmica, y tenemos que el espacio refrigerado se mantiene a 2 grados Celsius y los coeficientes promedio de transferencia de calor en la superficie interior y exterior de la pared son de 4 watts por metro cuadrado por grado Celsius y 9. Entonces, la temperatura de la cocina promedio es de 24 grados Celsius, o sea, acá afuera, ¿no? Se observa que la condensación ocurre en la superficie del refrigerador cuando la temperatura de la superficie exterior cae hasta 20 grados Celsius. O sea, si esta temperatura que está acá cae a 20 grados Celsius, va a haber condensación y eso no se quiere. Entonces, determina el espesor mínimo del aislamiento de fibra de vidrio que es necesario a usar en la pared con el fin de evitar la condensación sobre las superficies exteriores. Es decir, que queremos hallar esta longitud L, que sea suficiente para que no baje tanto la temperatura del exterior. Listo. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos hallar primero, lo que debemos hallar es la transferencia calor neta. ¿Por qué? Porque como te dije, nosotros tenemos la transferencia de calor, podemos hallar tanto la temperatura como los espesores que queramos. Entonces, ¿cómo hallamos aquí nosotros la transferencia de calor neto? Si aquí nosotros ya tenemos. Entonces, míralo así. Nuestra transferencia de calor va en este sentido, ¿no? Va en este sentido. ¿Y yo qué digo? Tengo esto, que está a 24, y también a ver, aquí tengo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, primero va en este sentido. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber la transferencia de calor de acá hasta acá, tengo que aplicar método de resistencias. ¿Sí o no? Sin embargo, yo no tengo el valor L. Entonces, como yo no tengo el valor L, mi método de resistencia va a estar incompleto. Exacto, Entonces, exacto. yo necesito de una forma tener dos ecuaciones
Bueno, tener dos ecuaciones y una incógnita, cosa que yo puedo sacar esta cosa de acá. Ahora, ¿cómo yo saco esto? Si yo sé que mi transferencia de calor, que está acá, no la conozco, al menos por resistencia no la conozco. Entonces, a mí lo que me queda es pensar y decir, bueno, ¿qué me dice acá el ejercicio? El espacio refrigerado se mantiene a 2 grados Celsius y los coeficientes promedio de transferencia de calor. A ver, no. Ajá. Ahora, ¿qué me dice acá? Me dice que ocurre condensación sobre las paredes cuando la temperatura cae hasta 20 grados Celsius o menos. Es decir, que esta temperatura exterior de la pared o de la refri es la mínima para que no ocurra condensación. Si ya cae por debajo de esto, hay condensación. Entonces debemos nosotros mantener el límite. Entonces, cuando estamos en 20, estamos en el límite. Esto es como cuando tú dices, necesito 20 newtons para mover la caja y le meto 20, por ejemplo. Entonces tú dices, está a punto de moverse, pero no se mueve. Eso es lo que pasa. Exacto, sí. Entonces aquí está a punto de condensarse, pero no condensa. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo una pista. Y yo sé que aquí mi temperatura de la superficie debe ser 20. Entonces, si yo no puedo sacar por resistencias esto, ¿qué más me toca? ¿Qué significa la interacción de un fluido con un sólido? ¿Qué tipo de transferencia de calor es? Convención. Convección. Listo. Convención. Entonces, Sí, convención. sí, muy bien. Entonces, si aquí yo tengo convección, entonces digo, bueno, aquí yo tengo convección, entonces, ¿qué tengo aquí? Calor por convección es igual a H, el área superficial, entre, ahora viene a ser la temperatura del fluido menos la temperatura superficial de, bueno, ahí me puse chueco, de, de la pared. Bueno, ahí no sé qué pasó. Listo, entonces ahí está. Entonces, yo estos valores, yo tengo el H, tengo el área superficial me lo da, tengo esto y tengo esto. Entonces, aquí netamente solo es de sacar los valores. Ahí me vas dictando los valores, por favor. Entonces aquí yo tengo Q Creo que era es igual. ¿Cuánto vale H? Del medio 24 grados Celsius. 24 Celsius. 9, ¿no? A ver, déjame ver el coeficiente. Dice que lo de promedio. Ajá, sí, 9, son Sí, 9. Gracias. Sería aquí 9. El área superficial, no sé si me la daba. el área Ah, bueno, superficial el área sería el grosor, superficial. ¿no? No, el área superficial es el La área cara, la que cara. está. Es normal la transferencia de calor. Es decir, es como que tú aquí. Es como la puerta, o sea, como que tú aquí esto lo vayas a hacer, ¿sí? Por ejemplo, sí. Entonces, por ejemplo, esta puerta que está acá es tu área superficial, porque así va, pues, en la transferencia de calor, Esta vez sí. a lo largo de esta puerta. Ah, o sea, sería la cara izquierda, ya, ok. Entonces, aquí yo Aquí me refleja igual. necesito, ajá, entonces aquí yo necesito un área, ¿no? Ahora, esa área no la tengo. Exacto. Entonces, lo que yo puedo hacer es, de cierta forma, tener, bueno, esta área no la tengo, no me la dan. Entonces, lo que yo puedo hacer, lo que ahorita se me ocurre, es decir, bueno, entonces yo divido todo para el área, ¿qué obtengo yo? La razón de transferencia de calor por metro cuadrado, correcto. O sea, aquí lo que yo voy a hacer es decir, bueno, aquí esto que está acá va a ser aquí Q entre A es igual a La, H sí. a A. H por la variación de temperatura, ¿no? Ah, pusiste H fuera. Ay, ok. Listo para eliminarlo, que te entiendo. Ujú. Sí, sí, está bien.
Ya. Entonces ya con eso tengo, ¿no? Entonces, esto yo sé que, ahora yo sé que esto entre esto, eso tiene un nombre. Y eso sí les he enseñado. Eso se llama el flujo de calor por unidad de área. Y eso se lo simboliza con Q minúscula. Tiene que ser igual a H por... Ahora sí, ahora esto ya lo tengo. Entonces, ¿cuánto sería? Si esto es 9, 24 y 20. ¿Cuánto será esa multiplicación? Ya lo sé. Espera un rato. Por... La diferencia de temperatura es 24 y 2, ¿no? No, 24 Es 20. La temperatura superficial es 20. a 20, ok. Ujú. Porque eso es lo que te pega, lo que te decía para que no condense. 20 es la 36. temperatura a la que se debe mantener internamente. ¿Cuánto Sí, es? 26, 9 por 4. Y entonces tenemos 36 watts por... Metros cuadrados. Listo. Ah, ya. Entonces ya aquí yo tengo mi transferencia de calor. Y como estamos en este tipo de ejercicio, yo te dije, bueno, la transferencia de calor aquí es constante. Entonces, esto que hallamos acá también tiene que ser igual a qué cosa. Entonces, primero planteemos esto. Si planteamos esto de acá, ahora sí, vamos, ya vamos con método de resistencias. A ver, primero hay que plantear el esquema de resistencia. Eso siempre es el primer caso. A ver, entonces vamos aquí a plantearnos nuestro esquema de resistencia. Voy a borrar esto. Ah, ya, 20, sí, entonces, sí. Entonces, ¿cómo será mi esquema de resistencia? Vamos a hacerlo con azul. Sería, bueno, aquí primero tengo mi temperatura, esta temperatura. Ahora tengo una resistencia aquí, ¿no? Entonces viene así. Ahora tengo la temperatura superficial. Ya la voy a poner los subíndices. Que es esta que está acá. Sí, está bien, sí. De ahí tengo una resistencia por conducción del aislamiento. ¿Y qué digo? De este milímetro que ves acá. Ahora tengo la resistencia. Ahora tengo la temperatura del aislamiento. Y otra vez aquí tengo una resistencia por conducción. ¿Listo? Y aquí tengo una resistencia de convección. Ahora deja poner los subíndices. A ver. En este Esta que está caso también acá, estamos considerando la resistencia de los aislamientos, ¿no? sí, Ese es un siempre, milímetro. porque vamos a tomar desde acá Ya, ok, hasta acá, sí. entonces hay que tomar todo. Oh, ok, listo. Entiendo. Ahora sí. Entonces, este va a ser aquí, voy a poner aquí, yo siempre le pongo así, 1. Este aquí va a ser mi resistencia de convección. Sí, está bien. Este aquí va a ser mi Entiendo. temperatura superficial. Este va a ser aquí mi resistencia por conducción. Esta va a ser la 1. Esta aquí va a ser mi temperatura del aislamiento. Aquí tengo mi resistencia por conducción 2. Ya, ok. Aquí va a estar mi temperatura otra vez de esto de acá. De esto de acá. Vamos a poner aquí T sub S2. Y que tengo mi resistencia de convección 2. Y aquí va a estar mi T infinito 2. Ahora, mira, ¿por qué digamos yo no hago por ejemplo, de TA a TS? Porque no los tengo. No tengo. Lo único que yo tengo es esto. Esto y esto. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es coger de acá a acá y utilizar todas estas resistencias que tengo acá.
Entonces, ¿cómo sería? Pues aquí yo puedo plantear mi transferencia de calor. Entonces, mi transferencia de calor aquí va a ser igual a esto que está acá. Entonces, aquí yo tengo esto. Entonces, aquí con verde voy a tener aquí yo. Entre la temperatura infinito 1, o la temperatura del cuarto, ya. Y aquí ¿qué voy a tener? Mira, aquí yo voy a tener mis resistencias. Aquí, como aquí te había planteado, aquí tenía 1, 2, 3, 4 resistencias. Entonces, aquí voy a tener mi resistencia por convección. Mira, a las resistencias por convección vamos a ponerle así. R sub 0 y R sub 1, para no escribir tanto. Y a las resistencias por conducción, R sub A y R sub B. ¿Ya? Ok. Entonces aquí voy a tener mi resistencia. Mi resistencia sub 1, resistencia A, mi resistencia B y mi resistencia sub 2. Listo. ¿Algo más está? A ver. 1, 1, tengo 1 acá, 2 acá. Ya, aquí me está faltando una, sí. 1, 2, 3. Son 5 resistencias. Aquí me estoy comiendo una. A ver. Sí, 5, sí. 1, 2, 3, 4. Puse 4. A ver, es aquí lo que está pasando, mira. Aquí está por convección, ¿verdad? Listo. Sí, sigue conducción. Aquí hay una... Esta es la que me estoy comiendo. Acá Sí, está. exacto. Esta es la resistencia por conducción A. Ya, ahí la dejamos. Ahora, aquí tengo otra resistencia. Esta es la B. Aquí tengo otra resistencia. Esta es la C. Entonces aquí tengo resistencia A, resistencia B y resistencia C. Ahora, la resistencia A y la resistencia C son las mismas, porque es el mismo material. Exacto, sí. Entonces aquí yo puedo poner un 2 veces la resistencia A. Y esta resistencia B es la resistencia del aislamiento. Sí, se entiende, sí. Entonces, aquí voy a poner de una 2 veces la resistencia A. Ahí estaría, entonces, ahí estaría bien. Ok, sí. Arreglado, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Entonces, ya. Ahora, sin embargo, esto en unidades, ¿qué tengo unidades tiene esto? Igual, por... ¿Y yo qué tengo acá? por metro, Entonces, ¿no? Es metro cuadrado, ¿no? lo que tengo que hacer acá es dividir todo esto entre A, Ok. para que las unidades sean iguales. Listo. Entonces, si yo hago esto otra vez, ¿cómo se va a llamar? Esto. Ah. Entonces, aquí voy a tener aquí mi temperatura infinito 1 menos mi temperatura infinito 2. Ahora sí, mira. Ya va a estar, si te das cuenta, esto va a estar aquí. Mi resistencia 1 entre A más 2 veces mi resistencia A entre A más mi resistencia A, perdón. Mi resistencia B entre A más mi resistencia 2 entre A. Listo. Ahora, ¿cuál es mi resistencia 1 y mi resistencia 2? Son resistencias por convección. Entonces, yendo acá a la fórmula, mi resistencia por convección, va a ser aquí R1, ¿cómo va a ser igual? 1 entre el H de convección 1 sobre el área.
Perdón, me equivoqué. Esto va multiplicando, porque estamos dividiendo, esto tiene que ir multiplicando. No sé si lo cachas. Ah, sí, sí, claro, porque es el denominador. Vas a multiplicar como tú dices, sí. Aquí es como que el área está multiplicando todo esto. Listo. Exacto, sí. Dice 1 sobre A, pusiste al lado derecho. ¿Se entiende? Sí. Entonces, mi resistencia A, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a qué cosa? A L sobre K por A. Ahora, obviamente, esto va a ser la K del aluminio, del metal. ¿Ya? Ok, listo. Y mi resistencia B va a ser aquí. Y esto también es el largo del metal, por si acaso. Ahora, mi resistencia B va a ser igual al largo del aislamiento, vamos con una minúscula, el largo del aislamiento por el K del aislamiento, por el mismo que es igual para todos. Y mi resistencia 2 es resistencia por convección en otra parte. Entonces, si te das cuenta, multiplicar todo esto por área, las áreas que van a pasar. Se simplifica. Se Claro. simplifica entonces, y aquí dejando listo, aquí yo tengo que, solo con negro, aquí yo tengo que mi transferencia de calor es igual ya, sobre, aquí sería 1 entre H1 más 2 veces L del metal sobre la K del metal más L del aislamiento sobre K del aislamiento más 1 sobre H2. No, ahí dañé todo esto. Ya. Entonces voy a borrar esto, ¿no? Entonces, esto es lo que te queda. Ya. Eso es lo que te va a quedar ahí. Eso es lo que te queda y, Exacto. bueno, esos valores ya los tenemos, ¿no? Sí. H ya. Entonces, ¿cuánto vale H1? H no vale 4 watts sobre metro cuadrado, no. Creo que ese es H1. Sí, ese es Bueno, primero, ¿esto cuánto valía? 36 watts sobre metro cuadrado. Ahora, listo, hacemos todo esto acá y este infinito 1 lo tenemos, ¿no? Este infinito 1 era Eran 24 2. y esto es 2. Listo, Exacto. entonces aquí va a ser 22. Exacto. Acá 1 entre H1, que tú me decías que era ¿cuánto? 4, digo yo. Ya, ahí tú me vas acá, claro. Ya, ok. 4, 4 y 9 me dijiste, entonces va a ser aquí. Uno Sí, sobre casi 4 1 sobre 4. más 2 veces la longitud del metal. ¿Cuánto es la longitud del metal? 1 milímetro. 1 milímetro. Cero. Pasado metros, ¿cuánto es? Una milésima de metro. 0.001. Sobre la conductividad térmica del material, ¿cuánto es? Conductividad térmica es el espesor más espesor. Es 15.1 watts sobre metro, grados centígrados. 15.1, listo. Más la longitud de esto no lo tenemos, ¿no? No, no tenemos longitud. Pero tenemos la K. ¿Cuánto es K?
La K de quién era ese del metal, ¿no? del Aluminio. aislante. Ah, el aislante. La fibra de vidrio, no, 0.035. Ya, 0.0, listo. Más 1/9 me habías dicho, ¿no? Sí, 1/9, así es. Bueno, no importa, no importa eso, está bien. Ya, entonces, ahora sí, haciendo esto podemos despejar L. ¿Cuánto sería eso? ¿Lo tienes ahí o no? Ah, no, no lo tengo. Ya lo voy a sacar aquí rapidito. 122. Ya, entonces hay que hacer 1/esto. Listo. Debe ser igual a cosa. Aquí en metros por metros multiplicado por centímetros. Centímetros a milímetros van a ser por 1000. Ya, entonces aquí nos sale que el espesor tiene que ser de 8.74 milímetros. Milímetros. Si te das cuenta es mayor que el espesor del metal. ¿Te das cuenta? Entonces, esto aquí debe ser el espesor que nos están pidiendo. Ya, ok. ¿Alguna pregunta? Tengo una duda, ¿sabes? Cuando eso de la superficie interior y la superficie exterior, ese es el 4 y el 9. No me ubico Ya bien. vi. ¿Cómo que me explicas esa parte nada más? Y aquí lo que te dice, voy a borrar esto, ¿ok? Sí, ya, no hay problema, dale. Aquí lo que te dice es que, a ver, te dice, mira, esto es como si fuera una refri, míralo así. Sí, claro, esa la idea la tengo clara, sí. Esa Ya, parte sí. eh, entonces, esto es como que tú lo estés viendo transversalmente. Entonces, lo que te dice es que, a ver, ¿dónde está eso? Los coeficientes promedio de transferencia de calor en la superficie interior y la exterior. Ya, No me o sea, ubico cuál es el exterior y ya, cuál es el exterior. Eso. ya, o sea, el exterior es el área que está en la cocina. Esto. Ya, ok, ya, Ya. ese es el exterior. Y el interior es el que está La adentro, o sea, el que superficie. está en el espacio refrigerado, acá. Ah, ya, ok, ya. Ya sé. ¿Por Estaba qué? viendo Para, para que lo tengas en la parte cuenta. de aislamiento. La red. Ajá, claro. Ya Entonces, estaba viendo cuál yo. para que lo tengas en cuenta, el H no es constante, para nada, no es constante, para nada. Ah, ya, ok. Esto lo que te ¿Es dan son constante o no H es promedio. constante? O sea, en la vida real no es constante. En este ejercicio es constante. Ya, Aquí lo ok. que tienes es un H promedio. Pero cuando estemos Listo. ya en convección, vas a ver que el H tú lo vas a sacar con algo llamado el número de Nusselt. Ok, Entonces el H depende de muchas cosas. ¿Ya? listo. Ya. Entonces, eso es lo que te quería decir. Listo, entonces Ya, listo. Sí, sí. Ahora sí me quedó ya claro hicimos ya. este ejercicio y nos queda para hacer el otro. Nos queda tiempo para hacer el otro. Listo, el otro es más cortito, el otro es más sencillo. ¿Ya? Listo. No sé si es más sencillo, la verdad, pero next page. Entonces, este nos pide lo siguiente. Si ves, no en la pantalla. Ya. Puedes leerlo un rato, mirar lo que te pide. Ya, ok. Dame un minuto para hacer.
Ya, ok, listo. Ya lo leí. Ya. ¿Sabes que ahorita me di cuenta que eran las 10? O sea, Sí, recién vamos a sí, una ya, hora y ya me 20. quedé. Ya. Mira, aquí les quedé viendo este ejercicio. La próxima semana les hago este ejercicio. Ya. Ok, Igual ok, se lo voy a no hay mandar, problema. se lo voy a mandar resuelto. Ya. Entonces, para igual completar el tiempo que les quedo viendo ahorita. Ya. Listo. Entonces, mira, este ejercicio prácticamente es nada más plantear un sistema de resistencia. Aquí tu sistema de resistencias va a ser, mira, acá va a ser así. Tac, tac, tac. Y cuando tú ya planteas tu sistema de resistencia, tienes todo prácticamente. Déjame aquí. Tac, 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 tac. Va a ser así. Aquí tienes tu otro esta de acá. Listo. Entonces aquí vas a tener otra, 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 otra. Tener aquí y aquí vas a llegar a esto. Entonces mira. Aquí tu sistema de resistencia va a ser el siguiente. Aquí vas a tener tú. Aquí por ejemplo vas a tener aquí tu T infinito 0 o 1, como lo quieras llamar. Entonces aquí vas a tener tu T infinito esta de acá. T infinito 0. ¿Qué vas a tener qué cosa? Esta temperatura 1 que te dice. Entonces aquí vas a tener una resistencia por convección. Convección, así es. Que va a estar tu temperatura 1 aquí. No lo puse. Aquí vas a tener una resistencia por conducción a través de esto. Y aquí lo que vas a tener es vas a tener otra temperatura. ¿Ya? Esta temperatura T2, que de hecho no la conoces. Pero al final vas a ver que no te va a interesar. Y al final vas a tener esta temperatura que está acá. Convección. Entonces, aquí vas a tener qué cosa? Una resistencia. Aquí, mira. Pues acá, aquí tienes que vas a tener una resistencia por convección también. Convección. Entonces tú, mira, aquí les he planteado. Entonces tú aquí lo que tienes que hacer es plantear esto. Tú sabes que, por ejemplo, la transferencia de calor del aire externo acá a esta parte de acá tiene que ser igual a la transferencia de calor. Aquí, por ejemplo. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces tú dices, bueno, aquí tengo mi resistencia por convección 1, nada más. Como tú sabes que el calor es constante, el flujo de calor es constante, entonces también tiene que ser igual a qué cosa. A, por ejemplo, T1 menos T infinito 1. Es decir, Ah, esto más que está acá. infinita, ya que. Entonces tú lo que tomas es prácticamente esto que está acá. Entonces tú vas a estar tomando de acá a acá. Entonces tú tienes que tomar, a partir de este, tienes que tomar esta resistencia y esta resistencia. Aquí vas a tener tu resistencia por conducción más tu resistencia por convección 2. Y como lo que te pide es determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el aire caliente, es decir, el aire que está acá, tú lo puedes despejar tranquilamente. Cuando ya tengas esto de acá, tú sabes que esto es Claro, 1 sí. entre H por esto. Y esto es lo que tienes que sacar, despejar. Y ya está. También lo he hecho. Ujú. Ya, ok, Listo, ok. entonces lo igual lo voy a dejar resuelto la próxima semana. Entonces, Claro, que yo puedo pases bien, tratar de hacer. una buena semana y eso. Listo, cuídate. Igualmente, pasa bien.